La mejor amiga de mi hija de 11 años empezó a comportarse de una forma que me generaba mucha preocupación, hasta que descubrí la realidad de lo que estaba viviendo. Lo más impactante fue darme cuenta de que sus abuelos sabían perfectamente lo que pasaba y no estaban haciendo absolutamente nada para ayudarla. No fue algo que pasara de un día para otro. Al principio, eran detalles, cosas tan pequeñas que, si no estás atento, simplemente pasan desapercibidas. Mi hija Sofía tenía 11 años en ese momento. Siempre fue una niña tranquila, de esas que prefieren dibujar o leer antes que hacer ruido. No tenía muchos amigos, pero los pocos que tenía, eran importantes. Y entre todos, había una en especial, Valentina. Llegó a su vida a principios del año escolar. No sé exactamente cómo se conocieron, pero en cuestión de semanas ya eran inseparables. Venía a casa seguido, hacían tareas juntas, veían películas, lo típico. Al principio, me cayó bien, era educada, demasiado, ahora que lo pienso. De esas niñas que dicen, gracias, y, permiso, con una precisión casi, adulta. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Fue otra cosa, algo más difícil de explicar. Valentina nunca se relajaba del todo. No importaba si estaban jugando, viendo una serie o simplemente hablando, siempre había una especie de tensión en ella, como si estuviera esperando algo, o a alguien. La primera vez que realmente me hizo ruido fue una tarde cualquiera. Estaban en la sala, viendo dibujos. Yo estaba en la cocina, pero podía escucharlas. Todo normal. Risas, comentarios, hasta que de repente se hizo silencio. Un silencio seco, no ese silencio cómodo, uno, cortado. Me asomé. Valentina estaba mirando la ventana, fija, como si hubiera visto algo. ¿Todo bien?, le pregunté. Tardó en responder. Un segundo, dos. Luego giró la cabeza y sonrió. Sí, pero no era una sonrisa real. Era, aprendida, automática. Sofía ni siquiera pareció notarlo. Siguió con lo suyo como si nada. Yo no dije nada tampoco, pero algo se quedó conmigo. Esa misma noche, mientras cenábamos, Sofía mencionó algo sin importancia, o eso pensé en ese momento. Valentina no puede quedarse mucho tiempo en las casas. ¿Por qué?, le pregunté. Dice que sus abuelos no le dejan. ¿Vive con sus abuelos? Sí, asentí. No me pareció raro. Hasta que Sofía añadió, pero tampoco le gusta irse. Siempre pregunta la hora. Ahí sí levanté la vista, como si. Sofía se encogió de hombros. No sé, como si tuviera miedo de llegar tarde. No hice más preguntas, pero empecé a prestar más atención. A partir de ahí, las cosas empezaron a encajar, poco a poco. Días después, Valentina volvió a casa. Esa tarde estaban haciendo una maqueta para la escuela. Todo parecía normal, hasta que escuché un golpe, no fuerte, pero sí lo suficiente para que fuera extraño. Fui a ver. La maqueta estaba en el suelo, una de las piezas rota. Sofía estaba sorprendida. Valentina, paralizada, literalmente, no se movía, no hablaba, solo miraba el desastre como si fuera algo mucho más grave de lo que era. Tranquilas, no pasa nada, dije. Sofía asintió rápido. Sí, la pegamos otra vez, pero Valentina no reaccionaba. Me acerqué. Hey, de verdad, no es importante. Y entonces pasó algo que no esperaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de esas lágrimas suaves. Fue inmediato, como si hubiera cruzado un límite invisible. Lo siento, lo dijo bajito, demasiado bajito. No pasa nada, repetí, pero ella ya estaba en otro lugar. Lo siento, lo siento, lo siento, lo repetía, una y otra vez, como si no estuviera hablando conmigo, como si estuviera respondiendo a alguien más. Ahí fue cuando sentí ese primer golpe en el estómago, porque esa no era una reacción normal, no para una maqueta, no para un accidente. Eso venía de otro lado, de algo más profundo. Le dije que se calmara, que todo estaba bien. Le di agua, le hablé suave. Después de unos minutos, volvió, como si nada hubiera pasado. Se limpió la cara, sonrió, otra vez esa sonrisa. Perdón. Sofía ya estaba arreglando la maqueta. No pasa nada. Hicieron, como si el momento anterior no hubiera existido, pero para mí, sí existió, y no se me fue. Esa noche, cuando Sofía se fue a dormir, me quedé pensando en lo que había visto. No era solo nervios, no era timidez, era miedo. Y no un miedo cualquiera. Era el tipo de miedo que se aprende, que se entrena, que se repite. Al día siguiente, tomé una decisión simple. Iba a conocer a sus abuelos, no por curiosidad, por necesidad, porque algo no estaba bien, y empezaba a ser demasiado evidente para ignorarlo. No fue difícil encontrar una excusa. Ese mismo viernes, cuando Valentina vino a casa, le dije con naturalidad que esa vez yo la llevaría de regreso. Así conozco a tus abuelos, añadí, como si fuera algo casual. Ella dudó, solo un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. Está bien, respondió, demasiado rápido, como si hubiera tomado una decisión que ya había pensado antes. Durante el camino, casi no habló. Sofía iba atrás, contándome algo del colegio, pero Valentina estaba en silencio, mirando por la ventana, no con curiosidad, con atención, como si estuviera vigilando. Cuando llegamos, entendí por qué. La casa era extraña, no por fuera. Era una casa normal, incluso bonita, jardín cuidado, cortinas limpias, todo en orden. Pero había algo en el ambiente, una rigidez, como si todo estuviera exactamente donde debía estar, y nada pudiera moverse. Valentina se quitó el cinturón rápido. Gracias, dijo. Y antes de abrir la puerta, se detuvo. Respiró hondo, una vez, dos. Luego bajó. Yo también salí del coche. Solo voy a saludar, le dije. Ella no respondió. Caminó hacia la puerta. Tocó. 3 golpes exactos. Ni uno más, ni uno menos. La puerta se abrió casi de inmediato. Un hombre mayor, alto, delgado, mirada fría, no enojada, fría. Buenas tardes, dije. Sonreí. Él no. Buenas.
Su voz fue seca. Valentina bajó la mirada. Ya llegué. No dijo hola. No dijo abuelo. Solo eso. Ya llegué. El hombre sintió. Miró el reloj. Literalmente. Llegas 2 minutos tarde. Silencio. Valentina no respondió. No se defendió. No explicó. Nada. Lo siento. Otra vez esa frase. Otra vez ese tono. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. En realidad, fue por el tráfico, dije, intentando suavizar. El hombre me miró, directo, sin cambiar la expresión. No pregunté. Silencio. Incómodo. Pesado. Valentina dio un paso hacia adentro. Voy a dejar mis cosas. El hombre se hizo a un lado. No dijo más. No invitó a pasar. No agradeció. Nada. Solo, se apartó. Valentina entró. Desapareció en el pasillo. Yo me quedé en la puerta, sin saber muy bien si debía decir algo más. Pero no hizo falta. El mensaje era claro. No era bienvenida. Bueno, que tenga buena tarde, dije. Él asintió levemente, y cerró la puerta, en mi cara, sin rudeza, pero sin cortesía. Solo, cerró. Volví al coche. Sofía me miró desde el asiento de atrás. ¿Qué pasó? No pasa nada, respondí, pero sí pasaba, y mucho. El camino de regreso fue silencioso. Mi cabeza no paraba. Esa interacción no era normal, no era estricta, era control, puro, frío, y lo peor. Valentina no parecía sorprendida, parecía acostumbrada. Esa noche, no pude dejar de pensar en la frase, llegas 2 minutos tarde. No fue lo que dijo, fue como lo dijo, como si 2 minutos fueran una falta grave, como si el tiempo no fuera tiempo, sino una regla. Al día siguiente, pasó algo que terminó de encender todas las alarmas. Era sábado. Sofía estaba en su cuarto. Yo estaba en la sala cuando escuché el timbre. Abrí. Era Valentina, sola, sin avisar. Eso ya era raro. Pero lo que me heló fue su cara. No estaba llorando, pero sus ojos estaban rojos, como si hubiera contenido mucho. ¿Está Sofía?, preguntó. Su voz era normal, demasiado normal. Sí, pasa. Entró. Caminó directo al cuarto de Sofía, sin quitarse los zapatos, sin decir nada más. Eso tampoco era normal. Cerraron la puerta. Pasaron unos minutos. Luego, escuché algo. No era un grito, no era una discusión, era un susurro, pero uno intenso, como si estuvieran hablando de algo serio, demasiado serio para su edad. Me acerqué, no para espiar, solo para asegurarme. Y ahí escuché una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Si se dan cuenta, me va a ir peor. Me quedé quieta. El corazón empezó a latirme más rápido. No sabía exactamente de qué hablaban, pero sabía una cosa, eso no era una niña exagerando. Eso era una niña, advirtiendo. Me alejé de la puerta, no entré, no interrumpí, pero en ese momento, ya no tenía dudas. Había algo pasando en esa casa, algo que no era normal, y lo más inquietante, era que Valentina no estaba pidiendo ayuda, estaba tratando de no empeorar las cosas. Y eso es lo que hacen las personas que ya aprendieron que hablar tiene consecuencias. Esa tarde, cuando Valentina se fue, no dijo mucho, se despidió rápido, como siempre, pero antes de salir, hizo algo distinto. Me miró, directo, por primera vez desde que la conocía, y en esa mirada, no había miedo, había algo peor, había resignación, como si ya supiera que nadie iba a hacer nada, como si ya hubiera aceptado su situación. Y eso fue lo que me rompió, porque entendí algo clave. El problema no era solo lo que estaba viviendo, era que llevaba tiempo viviéndolo, y nadie había intervenido. Esa noche tomé una decisión. No iba a quedarme observando, no iba a esperar a que tal vez fuera algo pasajero, porque no lo era. Al día siguiente, iba a hablar con el colegio, y si hacía falta, iba a meterme donde no me estaban invitando, porque había una niña de 11 años, viviendo con miedo, y eso no era algo que se pudiera ignorar. El lunes no esperé, dejé a Sofía en la escuela y no me fui. Pedí hablar con la orientadora. No dije todo, no de inmediato, solo lo suficiente para que entendieran que no era una inquietud cualquiera. Me preocupa una Elanne, dije, se llama Valentina. La secretaria levantó la vista, no sorprendida. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Un momento, respondió. Me hizo pasar a una oficina, pequeña, ordenada, demasiado ordenada. Minutos después entró la orientadora, una mujer de unos 40 y tantos, seria, pero no fría. Se sentó frente a mí. Cuéntame. Y lo hice. No adorné nada. Le hablé de la maqueta, de cómo se disculpaba sin parar, de la reacción por llegar 2 minutos tarde, de la frase que escuché, si se dan cuenta, me va a ir peor. Cuando terminé, hubo silencio, pero no era un silencio de sorpresa, era un silencio de confirmación. Ella bajó la mirada un segundo, luego asintió. Entiendo, esa palabra, entiendo. No, qué raro. No, no puede ser. Entiendo. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Ya sabían? Pregunté. Pausa. No en detalle, respondió, pero, si hay antecedentes. Ahí fue cuando todo empezó a tomar otra forma. No eres la primera persona que nota comportamientos inusuales. Mi estómago se hundió. ¿Y qué han hecho? No fue una pregunta suave. No podía hacerlo. Ella respiró hondo. Se ha intentado hablar con los tutores. ¿Los abuelos? Asintió. Sí, y, otra pausa, más larga. Son muy cerrados. Esa palabra no alcanzaba, lo sabía. Ella también. Niegan cualquier problema. Dicen que la niña es sensible. Punto. Que exagera. Que necesita disciplina. Cada frase encajaba demasiado bien con lo que yo había visto. Han hecho algo más, insistí. Se activaron protocolos. Eso sonaba bien, en teoría, y se hizo una evaluación inicial, pero no se encontraron signos físicos claros. Ahí entendí el problema. No había golpes visibles, no había marcas, solo conductas, reacciones, miedo. Y eso es más difícil de probar.
pero eso no significa que no esté pasando algo, dije. Más afirmación que pregunta. La orientadora me miró, directo, lo sabemos. Y por primera vez, vi frustración en su cara. Pero hay límites en lo que podemos hacer sin evidencia más concreta. Ahí fue cuando sentí rabia. No hacia ella, hacia el sistema, hacia la situación, hacia todo. Entonces, ¿qué esperan? Pregunté. No podemos esperar a que algo peor pase. Silencio. Pesado. Ella no respondió de inmediato, porque no tenía una respuesta fácil. Nadie la tenía. Estamos monitoreando la situación, dijo al final. Y cualquier información adicional es importante. Ahí entendí mi rol. No era espectadora. Ya no. Yo puedo hablar con ella, dije, con cuidado. La orientadora dudó. Lotte, no puedes presionarla. No lo haré. Si siente que alguien está investigando, puede cerrarse. Lo sabía, ya lo había visto, pero no puedo hacer nada tampoco, respondí. Y eso pareció convencerla. Asintió. Si lo haces, hazlo desde la confianza, sin preguntas directas, sin confrontar. Deja que ella marque el ritmo. Asentí, pero en mi cabeza, algo ya se estaba armando, porque había algo que no encajaba del todo. Dijiste que hablaron con los abuelos, retomé. Sí, ¿y ellos? ¿Nunca mostraron preocupación? La orientadora dudó otra vez, pero esta vez fue diferente, más incómoda. No exactamente. Ahí estaba. ¿Qué significa eso? Pausa. Significa que parecen saber más de lo que dicen. El aire en la habitación cambió, literalmente, como si, en algunas reuniones, anticipaban comentarios. Como si ya supieran que se iba a mencionar, y respondían antes de que se formulara la preocupación. Eso no era normal, eso no era defensa, eso era preparación. Como si ya supieran qué está pasando, pregunté. Ella no respondió de inmediato, pero no hacía falta. Su silencio fue suficiente. Ahí fue cuando todo encajó de golpe. No era ignorancia, no era descuido, era conocimiento y elección. Los abuelos sabían que algo estaba mal, sabían cómo reaccionaba Valentina, sabían cómo justificarlo, y aún así, no hacían nada, o peor. Eran parte de eso. Sentí un nudo en el pecho, porque eso cambiaba todo. No estábamos hablando de un entorno difícil, estábamos hablando de algo sostenido, permitido, normalizado dentro de esa casa. Necesito hablar con ella, dije. Esta vez no como sugerencia, como decisión. La orientadora asintió lentamente. Hazlo bien, porque si se rompe la confianza, no volverá a abrirse. Lo sabía. Y eso era lo más delicado de todo, porque Valentina no era una niña que no quisiera hablar. Era una niña que había aprendido que hablar podía empeorar las cosas, y cambiar eso no se hace con preguntas, se hace con paciencia. Esa misma tarde, cuando Sofía llegó a casa, le dije algo simple. Si Valentina viene hoy, quiero que inviten a ver una película. Sofía me miró raro. ¿Por qué? Solo quiero que estén cómodas. No preguntó más, y por suerte, Valentina sí vino, como si nada, como siempre, pero yo ya no la veía igual, ya no era solo la amiga de mi hija, era una niña atrapada en algo que no entendía del todo, pero que claramente la estaba rompiendo por dentro. Esa tarde, no hice preguntas, no mencioné nada, solo estuve, presente, atenta, esperando el momento, porque sabía que iba a llegar, tarde o temprano, y cuando llegara, tenía que estar lista. No fue esa tarde, ni la siguiente, y al principio, eso me desesperaba, porque cuando sabes que algo está mal, lo único que quieres es llegar al fondo lo más rápido posible, pero con Valentina, no funcionaba así, todo tenía que ser lento, natural, como si nada estuviera pasando. Durante los siguientes días, mantuve lo mismo, nada de preguntas directas, nada de presión, solo presencia. A veces me sentaba con ellas a ver una serie, o pasaba por la sala y hacía comentarios casuales, pequeñas interacciones, sin invadir, sin forzar, y poco a poco, algo empezó a cambiar. Valentina empezó a quedarse un poco más de tiempo, no mucho, pero lo suficiente para notarlo. Ya no miraba el reloj cada 5 minutos, ya no parecía tan tensa todo el tiempo. Y eso me confirmó algo importante, el problema no estaba aquí, estaba allá, en su casa. Un jueves en la tarde, Sofía tenía tarea, así que se encerraron en su cuarto. Yo estaba en la cocina, organizando unas cosas, cuando Valentina salió sola. Eso no era común. Se quedó parada en la entrada de la cocina, como dudando. ¿Necesitas algo?, le pregunté. Negó con la cabeza. Silencio. Se acercó un poco. ¿Puedo tomar agua? Claro. Le serví un vaso, lo sostuvo con ambas manos. No bebió de inmediato, solo lo sostuvo. Tu casa es tranquila, dijo. La frase fue simple, pero la forma en que la dijo, no lo fue. No sonaba como un comentario, sonaba como una observación, como una comparación. Me alegra que te guste, respondí. Ella asintió, dio un pequeño sorbo, y luego, silencio otra vez. Ese tipo de silencio que sabes que está lleno de algo, pero no sabes de qué. No hablé, no interrumpí, solo esperé. Y entonces, lo dijo. En mi casa no se puede hacer ruido. No fue una queja, no fue un desahogo, fue un hecho, dicho como quien describe una regla, como quien dice, los semáforos en rojo se respetan. Sentí como algo dentro de mí se tensaba, pero mantuve la calma. Ah, sí, ella asintió. Si haces ruido, se enojan. Pausa. ¿Quiénes? Pregunté, con cuidado. Mis abuelos. Silencio. Tomó otro sorbo de agua. ¿Qué tipo de ruido? Pregunté. No sé, reír fuerte, caminar duro, cerrar puertas, hablaba bajito, como si aún estuviera en ese ambiente, como si las paredes pudieran escucharla. ¿Y qué pasa si haces ruido? Ahí dudó. Por primera vez desde que empezó a hablar, miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Se molestan. Esa palabra, se molestan.
Era demasiado suave para lo que estaba transmitiendo. ¿Y qué hacen cuando se molestan? Silencio, largo, pesado. Y por un momento pensé que se iba a cerrar, que había ido demasiado lejos, pero no, respiró hondo, y habló, me castigan. Otra vez, esa palabra no alcanzaba. ¿Cómo? Pregunté, con la voz lo más neutra posible. Valentina bajó la mirada, giró el vaso entre sus manos, y entonces dijo algo que me dejó completamente quieta. Me hacen quedarme parada. ¿Parada? Asintió. En la pared. Silencio. Mi mente intentaba entender, pero algo no encajaba. ¿Por cuánto tiempo? Ahí levantó la mirada, y por primera vez, vi algo distinto. No miedo, cansancio. Hasta que ellos dicen. El aire se volvió pesado, de esos que cuesta respirar. 1 hora tos, intenté, negó, más. ¿Cuánto más? Pausa. Y luego lo dijo. Una vez fueron casi 5 horas. Sentí un golpe en el pecho, literal, porque eso ya no era disciplina. Eso era otra cosa. 5 horas, de pie, asintió, sin moverte, sin sentarte, sin hablar, sin nada. Si me movía, empezaba de nuevo. Esa frase lo cambió todo, porque ya no era castigo, era control extremo, era sometimiento, era algo mucho más serio. Mantuve la calma como pude, y eso pasa seguido. Se encogió de hombros. Depende. ¿De qué? De si me equivoco. Silencio. ¿Y qué es equivocarte? Otra pausa, más larga, más difícil, cualquier cosa. Ahí fue cuando sentí una mezcla de emociones que no podía ni ordenar. Rabia, tristeza, impotencia. Porque esa respuesta lo decía todo. No había reglas claras, no había límites, no había lógica, solo control, arbitrario, constante. ¿Tus abuelos saben que eso te hace daño? Pregunté, sin pensar demasiado. Ella levantó la mirada y negó. No les importa. La forma en que lo dijo, no fue con enojo, no fue con tristeza, fue plana, como una conclusión a la que había llegado hace tiempo. Y ahí fue donde entendí algo aún más duro. Esto no era algo nuevo, no era reciente. Valentina llevaba tiempo viviendo así, adaptándose, aprendiendo, sobreviviendo. ¿Has hablado con alguien más de esto? Pregunté. Ella dudó. En la escuela, a veces. ¿Y qué pasa? Hablan con ellos. Silencio. Y luego, es peor. Ahí estaba. La razón por la que no hablaba. La razón por la que medía cada palabra. La razón por la que decía, si se dan cuenta, me va a ir peor. No era una suposición, era experiencia, ya había pasado, y eso me dejó helada, porque significaba que cualquier paso en falso podía hacerle más daño. Gracias por confiar en mí, le dije, suave, sin dramatizar. Ella no respondió, pero asintió un poco, tomó otro sorbo de agua, y luego dijo algo que no esperaba, pero no puedes decir nada. Ahí estaba, la condición, la barrera. Si ellos saben, me va a ir peor. Silencio. Otra vez esa frase, pero ahora, con contexto. Ahora sabía exactamente a qué se refería, y eso me puso en una posición imposible, porque sabía que no podía quedarme callada, pero tampoco podía traicionar su confianza, y si lo hacía mal, las consecuencias no las iba a pagar yo, las iba a pagar ella. Esa noche, no dormí, porque por primera vez, ya no estaba sospechando, ya no estaba interpretando señales, ya sabía, y lo que sabía era mucho más grave de lo que había imaginado, pero también sabía algo más. Esto ya no era una situación que se pudiera manejar solo con buena intención. Esto necesitaba algo más grande, más serio, más oficial, y tenía que hacerlo bien, porque una mala decisión podía empeorar todo, pero no hacer nada ya no era una opción. Esa noche no fue una noche, fue una batalla. Cada opción que pensaba tenía una consecuencia, y en todas, la que podía salir peor parada era Valentina. Podía quedarme callada, pero eso significaba dejarla ahí, sabiendo lo que estaba pasando, sabiendo que iba a volver a esa casa, a esas reglas, a esos castigos. No, eso no era una opción. Podía confrontar a los abuelos, pero después de lo que había visto, sabía que no iba a servir. Personas así no reaccionan con lógica, reaccionan con control, y si se sentían cuestionados, iban a apretar más reglas, más castigos, más silencio. Tampoco podía hablar otra vez con el colegio, pero ya sabía el límite. Sin pruebas claras, todo se quedaba en observación. Y Valentina ya me había dicho qué pasaba cuando intervenían así. Es peor. Eso tampoco servía. Entonces quedaba una sola vía, la más difícil, la más seria, la que ya no se puede deshacer, llamar a servicios de protección. Solo pensar en eso, me generaba una presión enorme, porque una vez que entras en ese sistema, todo cambia, para ella, para su entorno, para todo. Pero luego recordé algo, 5 horas de pie, sin moverse, reiniciando el tiempo si se movía. Eso no es disciplina, eso es abuso. Y en ese momento, dejé de dudar. Al día siguiente, esperé a que Sofía se fuera al colegio. Me senté, respiré, y llamé. No voy a mentir, la voz me tembló al principio, pero mientras hablaba, se fue volviendo firme. Conté todo, desde el inicio, cada detalle, cada comportamiento, cada frase. No exageré, no adorné, no hizo falta. La persona al otro lado no interrumpía mucho, solo hacía preguntas, claras, directas. ¿La niña presenta miedo constante? Sí. ¿Hay castigos prolongados? Sí. ¿Hay control excesivo del comportamiento? Sí. Sí, era un paso más. Y al final de la llamada, hubo un silencio breve. Luego, la frase que sabía que iba a llegar. Vamos a abrir un caso. No sentí alivio inmediato. Sentí peso. Porque ahora ya no había vuelta atrás. Ese mismo día, tomé otra decisión. Hablar con Valentina. No para contarle todo, pero sí, para prepararla. Cuando llegó a casa esa tarde, todo parecía normal, pero yo ya no podía actuar igual. La llamé a la cocina, como el otro día. Mismo lugar,
Mismo ambiente. ¿Está Sofía? Preguntó. Está en su cuarto. Pausa. Quería hablar contigo un momento. Se tensó. Lo noté al instante, pero no se fue. Se quedó. ¿Hice algo malo? Preguntó. Esa pregunta me rompió un poco por dentro, porque era automática. Era lo primero que asumía. No, respondí rápido. Para nada. Silencio. Respiré. Tenía que hacerlo bien. No voy a decirle nada a tus abuelos. Vi cómo sus hombros bajaban un poco, pero no del todo. No directamente, añadí. Y ahí volvió la tensión. Pero si voy a buscar ayuda. La palabra quedó flotando. Ayuda. Ella no respondió. Solo me miró. Y en esa mirada había miedo. Mucho. ¿Por qué? Preguntó. No en tono de queja. En tono de preocupación. Porque lo que me contaste no está bien. Pausa. Y no debería pasarte. Silencio. Pero si se enteran, dijo. Ahí estaba. Otra vez. El miedo. La consecuencia. Lo sé, respondí. Y por eso tengo que hacerlo de la forma correcta. Me acerqué un poco, sin invadir. Hay personas que ayudan en estas situaciones. Personas que saben cómo hacerlo sin empeorar las cosas. No estaba 100% segura de eso, pero necesitaba que ella lo creyera. Porque si no, no iba a confiar. ¿De verdad? Preguntó. Ahí estaba. Una pequeña grieta. Una pequeña posibilidad. Sí, silencio. ¿Y si sale mal? Esa pregunta no era de una niña. Era de alguien que ya había vivido consecuencias. Entonces lo arreglamos, respondí. No como promesa vacía, como intención. Ella no respondió de inmediato. Pensó, procesó, y luego dijo algo que no esperaba. Está bien. Fue vaguito, pero claro. Pero, no quiero volver ahí si se enteran. Esa frase confirmó todo. No era incomodidad. No era exageración. Era miedo real. A su propia casa. Vamos a intentar que eso no pase, le dije. Y aunque no tenía el control total, iba a hacer todo lo posible. Esa tarde fue rara. Todo siguió como siempre por fuera. Risas, serie, conversaciones. Pero por dentro, todo había cambiado. 2 días después, tocaron la puerta. No fue una visita cualquiera. Eran 2 personas. Identificación en mano. Serias. Profesionales. Servicios de protección. Y en ese momento, supe que ya no había marcha atrás. Cuando abrí la puerta y los vi, supe que todo lo que había pasado hasta ese momento, había sido solo el comienzo. Se presentaron, tranquilos, profesionales, sin dramatismo, pero con esa seriedad que deja claro que esto ya no es algo pequeño. Venimos por el caso de Valentina. Asentí, los hice pasar. Mi corazón iba rápido, pero por fuera me mantuve calmada. Sofía estaba en su cuarto, Valentina también. No sabían nada de lo que estaba a punto de pasar. Los trabajadores sociales me hicieron algunas preguntas más. Detalles, confirmaciones, nada nuevo, pero necesario. Y luego, dijeron lo que yo ya esperaba. Iremos a hablar con los abuelos. Ahí fue cuando sentí ese nudo otra vez, porque ese era el momento crítico, el punto donde todo podía salir bien o empeorar. ¿Y Valentina? Pregunté. Por ahora, queremos evaluar la situación directamente. Asentí, pero no me sentía tranquila, para nada. Esa tarde fue larga, pesada, como si el tiempo se hubiera estirado. Valentina se fue a su casa como siempre, sin saber que, esta vez, no sería igual. Esa noche casi no dormí, otra vez, pensando en todo lo que podía pasar, en todas las variables, en todos los escenarios. Pero la realidad superó todo lo que imaginé. Al día siguiente, recibí la llamada. Era uno de los trabajadores sociales. Su tono era distinto, más serio de lo normal. Necesitamos hablar contigo. Eso nunca es buena señal. Fui a la oficina que me indicaron. Me senté, y entonces, me contaron. Cuando llegaron a la casa de los abuelos, no los tomó por sorpresa. Eso fue lo primero. No hubo confusión. No hubo preguntas. No hubo un ¿qué está pasando? Fue calma. Demasiada calma. Como si ya supieran. Como si ya lo esperaran. Eso encajaba con lo que la orientadora había dicho. Anticipaban todo. Pero lo que vino después, fue lo que realmente lo cambió todo. Durante la inspección inicial, encontraron algo. No fue un golpe. No fue una lesión visible. Fue peor. En una de las habitaciones, había una pared, vacía, sin cuadros, sin decoración, nada, solo, marcas, líneas finas, repetidas, a diferentes alturas, como si alguien hubiera estado midiendo algo, una y otra vez, durante mucho tiempo. Cuando preguntaron qué era, los abuelos dijeron algo que todavía me cuesta procesar. Es para enseñarle disciplina, así, sin vergüenza, sin duda, sin esconderlo, disciplina. Pero no era solo eso, había más, mucho más, un cuaderno, guardado en un cajón, no oculto, solo, guardado, y dentro, registros, días, horas, errores, castigos, todo anotado, como si fuera un sistema, como si fuera un método. No eran arranques, no eran momentos de enojo, era algo estructurado, planeado, sostenido, durante años. Valentina no estaba siendo castigada, estaba siendo controlada, condicionada, entrenada, como si fuera un experimento, como si fuera, menos que una niña. Ahí fue cuando entendí la calma de los abuelos. No creían estar haciendo algo malo, creían que estaban haciendo lo correcto. Eso fue lo más perturbador, porque cuando alguien no ve el daño que causa, no hay límite, no hay freno, no hay culpa, solo continuidad. La intervención fue inmediata. No hubo advertencias,
No hubo segundas oportunidades. Valentina fue retirada de la casa ese mismo día. Cuando me dijeron eso, sentí algo que no había sentido en días. No era alegría, no exactamente, era alivio, pero uno pesado, de esos que vienen después de mucho miedo. Días después, volví a verla. No fue en mi casa, fue en un centro, con supervisión. Cuando entró, no parecía la misma, no estaba asustada, pero tampoco relajada. Era como si no supiera cómo estar, como si hubiera perdido el mapa. Me miró, y por un segundo, volvió a ser ella. Hola, dijo. Hola, respondí. Sonreí. Ella también, pequeño, pero real. Nos sentamos. Hablamos de cosas simples. La escuela, una serie. Sofía, nada profundo, nada pesado. Pero en un momento, hizo una pregunta, una sola. Ya no tengo que quedarme en la pared. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la calma. No, silencio. Ya no. Asintió. No sonrió, no celebró, solo asintió, como alguien que aún no termina de creerlo. Y eso fue lo más duro de todo, porque para ella, eso había sido normal, durante tanto tiempo, que incluso fuera de ahí, todavía dudaba. Meses después, la situación se estabilizó. Valentina fue ubicada con otros familiares. Un entorno diferente, más sano, más humano. No fue un cambio mágico, no fue instantáneo. Hubo terapia, ajustes, retrocesos, avances. Todo lo que implica salir de algo así, pero poco a poco, empezó a ser una niña otra vez. No perfecta, no como antes, pero libre. Y un día, meses después, pasó algo pequeño, pero importante. Estábamos en casa, Sofía y ella viendo una película, yo en la cocina, y de repente, escuché una risa, fuerte, sin filtro, sin miedo. Me quedé quieta, escuchando, porque no era solo una risa, era una señal, una prueba, de que algo había cambiado, de verdad. Me asomé, y ahí estaba, Valentina, riéndose, sin mirar la puerta, sin tensarse, sin pedir perdón, solo, riéndose. Y en ese momento, entendí algo que no voy a olvidar nunca. A veces, lo más peligroso no es lo que hace ruido, es lo que se vuelve normal, porque cuando algo malo se vuelve rutina, deja de parecer urgente, deja de parecer grave, hasta que alguien decide mirar más de cerca, y no ignorarlo, porque esa fue la diferencia. No hice algo extraordinario, no fui perfecta, solo, no ignoré lo que vi, y eso fue suficiente para cambiarlo todo.